La nueva esposa de mi papá intentó cobrarme $800 de alquiler por quedarme en mi propia casa. No se dio cuenta de que yo era el verdadero dueño, y su orden de desalojo ya estaba firmada. Nunca pensé que sería el tipo de persona que escribe una de estas publicaciones, pero aquí estoy, sentado en la sala de la casa donde crecí, viendo a una mujer que apenas conozco redecorar como si fuera la dueña del lugar. Alerta de spoiler, no lo es. Me llamo Trevor. Tengo 27 años, soy soltero y trabajo de forma remota como analista de sistemas. Es un título aburrido, lo sé, pero paga bien, y siempre he sido bueno con los números. Ese talento me fue útil cuando heredé la casa hace 3 años, después de que mi madre falleciera. Me la dejó a mí, no a mi padre. Ya llegaré a eso. Por ahora, solo sepan esto, he sido dueño de esta casa, en papel y en todos los sentidos legales, desde que tenía 24 años. Mi nombre está en la escritura, y la hipoteca se pagó hace años. He dejado que mi padre se quede aquí, sin pagar alquiler, desde entonces. Es la casa que él y mamá compraron juntos en los años 90, y aunque ahora es mía, nunca me pareció correcto echarlo. Sigue siendo mi padre, aunque no hayamos sido especialmente cercanos. Mientras crecía, papá estaba ahí, pero en realidad no lo estaba. Ya saben a qué tipo me refiero. Iba a trabajar, llegaba a casa, cenaba en silencio y desaparecía en el garaje hasta la hora de dormir. Mi madre, por otro lado, lo era todo, mi mejor amiga, mi roca, mi maestra, mi defensora. Cuando enfermó, dejé todo para cuidarla. Tenía cáncer de ovario. Del malo. Del tipo que te da esperanzas y luego te las arrebata de nuevo, justo cuando empiezas a creer que saldrá adelante. Fueron 2 años de viajes al hospital, horarios de medicación y noches llorando sobre la mesa de la cocina. Me quedé a su lado hasta el final. Papá no lo hizo. No pudo soportarlo. El hombre se desconectó emocionalmente en algún momento después de su segunda cirugía, y en realidad nunca volvió. Cuando ella falleció, yo estaba devastado, pero no me sorprendió cuando su abogado me dijo que la casa me la dejaba a mí, no a él. Dijo que quería asegurarse de que siempre tuviera un lugar al que llamar hogar. Eso se me quedó grabado. La escritura se transfirió discretamente, el testamento se resolvió, y la vida siguió. Dejé que papá se quedara, principalmente porque no tuve el corazón para desarraigarlo y también porque rara vez estaba en casa. Mi trabajo me permite viajar, y durante el último año más o menos, he estado haciendo precisamente eso, trabajar desde el extranjero, visitar amigos en otros estados, persiguiendo una especie de libertad que nunca pude experimentar en mis 20s. Pero todo eso cambió hace 6 meses. Papá conoció a alguien nuevo. Su nombre es Marlene. Entró en su vida como una tormenta de verano, ruidosa, repentina y dejando un desastre a su paso. La conocí por primera vez cuando volví a casa para el Día de Acción de Gracias el año pasado. Entré por la puerta y vi a esta mujer alta, de unos 40 y tantos años, reorganizando los muebles de la sala, llevando una de las viejas bufandas de mi madre como si fuera una declaración de moda. Me quedé paralizado en la entrada, con la maleta todavía en la mano, el corazón acelerado mientras la veía mover el sillón que siempre había estado junto a la ventana. El sillón de lectura de mamá. Oh, debe ser Trevor, dijo con voz cantarina, acercándose a mí como si fuéramos viejos amigos. Tu padre me ha hablado mucho de ti. Soy Marlene. Yo solo asentí, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Mi padre entró desde la cocina como si todo fuera completamente normal, me dio una cerveza y actuó como si no pasara nada. No dije nada esa primera noche. Me senté a la mesa, los escuché hablar sobre el crucero que estaban planeando e intenté ignorar el hecho de que las fotos favoritas de mi madre habían sido retiradas de la pared del pasillo. Para Navidad, ella ya se había mudado. Sin aviso, sin advertencia. Regresé de un viaje de trabajo en Colorado, abrí la puerta y encontré su ropa colgada en el armario de la entrada. La vajilla de boda de mi madre había sido guardada en el garaje, reemplazada por unos platos baratos de colores pastel que parecían salidos de una venta de garaje. Le reclamé a mi padre, pero él simplemente le restó importancia. Marlene me está ayudando a reorganizar. Es hora de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Claro. Desde el principio, había algo en ella que me daba mala espina.
Tenía esa forma de meterse en conversaciones en las que no pintaba nada, de tomar decisiones como si siempre hubiera sido parte de la familia. Una vez la sorprendí tirando algunos de los recuerdos de mi madre, viejas tarjetas de cumpleaños, diarios, cosas que para ella no significaban nada, pero que para mí lo eran todo. Cuando se lo eché en cara, me dedicó una sonrisa de labios apretados y dijo, algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, cariño. ¿Cariño? Ahí fue cuando se formó la primera grieta real. No quería empezar una guerra, especialmente con papá actuando como si de repente estuviera enamorado de nuevo. Pensé que si simplemente me mantenía al margen, las cosas se calmarían. Quizás aprendería a respetar los límites. Quizás se daría cuenta de que yo no era un niño viviendo en el sótano de sus padres. Yo era el dueño de la casa, el que pagaba los impuestos de la propiedad, el que mantenía las luces encendidas. Pero Marlene no lo veía así. Para ella, yo era el invitado. Empezó con pequeñas cosas. Comenzó a cerrar con llave el mueble bar, alegando que bebía demasiado después de que me sirviera un solo whisky una noche mientras veía un partido de fútbol. Reorganizó la cocina y movió todas las sartenes que yo uso al estante del garaje, diciéndome que estaba desordenando el espacio. Incluso empezó a comentar sobre mi ropa, sugiriendo que me vistiera de forma más profesional mientras trabajaba desde casa. Nunca se sabe quién podría estar mirando en esas llamadas de Zoom, dijo con un guiño. Al principio me lo tomé a risa. No valía la pena la pelea, pero la tensión se fue acumulando lentamente, como el agua que sube en un vaso. Cada comentario pasivo-agresivo, cada indirecta, cada vez que se refería a la casa como nuestra, me quitaba un poco de paciencia. Luego vino la tabla de tareas. Una mañana entré en la cocina y encontré un horario plastificado colgado en el refrigerador. Mi nombre estaba en él, resaltado en verde. Aparentemente, era responsable de las tareas de invitado, pasar la aspiradora, limpiar el baño de abajo, sacar la basura todas las noches. La arranqué, la tiré a la basura e intenté olvidarla. Esa noche, me confrontó como si hubiera cometido un delito federal. Trevor, puse mucho esfuerzo en esa tabla, dijo, con los brazos cruzados y la voz goteando una falsa calma. Todos debemos contribuir al hogar. No creo que sea justo que simplemente vayas y vengas a tu antojo. Yo soy el dueño de esta casa, Marlene, le dije, mirándola fijamente. Tú vives aquí porque yo lo permito. No lo olvides. Parpadeó como si le hubiera dado una bofetada. Mi padre entró un segundo después, preguntando qué era todo ese alboroto. Le dije sin rodeos que estaba cansado de que me trataran como a un invitado en mi propia casa. Marlene intervino antes de que él pudiera responder. Solo está siendo difícil otra vez, Dan. Quizás es hora de que hablemos de establecer algunos límites. ¿Límites? Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Sabía lo que vendría después, incluso antes de que llegara, solo que no sabía la magnitud. 2 semanas más tarde, después de un corto viaje de trabajo a Chicago, regresé a casa y encontré un sobre pegado en la puerta de mi habitación. Dentro había una carta mecanografiada, con viñetas y jerga legal, cortesía de Marlene y Dan. Decía que, con efecto inmediato, se me exigiría pagar $800 al mes de alquiler para continuar residiendo en el hogar familiar. También enumeraba reglas: no se permitían invitados después de las 9 de la noche, ni música alta, ni cocinar después de las 10 de la noche, y todos los espacios compartidos debían mantenerse ordenados y presentables en todo momento. La última línea casi me hizo reír a carcajadas: el incumplimiento resultará en la terminación de su estancia. Me senté al borde de mi cama, sosteniendo esa carta, con el corazón acelerado, una parte de mí preguntándose si esto era algún tipo de broma retorcida. Pero sabía que no. Esta era la jugada de Marlene. Creyó que estaba imponiendo su control. No sabía que el control nunca había sido suyo. ¿Y la mejor parte? No se dio cuenta de que la orden de desalojo con la que tan rápido amenazaba ya estaba firmada. Pero ya llegaré a eso. Lo que pasó después hizo que todo lo anterior pareciera un juego de niños. No respondí a la carta del alquiler de inmediato. A decir verdad, necesitaba tiempo para pensar. No porque estuviera dudando de mí mismo o no, sabía exactamente cuál era mi posición, sino porque quería estar absolutamente seguro de que, cuando respondiera, no dejaría lugar a dudas. No soy el tipo de persona que explota.
Nunca me han gustado las discusiones a gritos ni las peleas dramáticas. Me gusta mantener la calma, ser medido, estratégico. Pero eso no significa que deje pasar las cosas. Simplemente espero el momento adecuado. Mientras tanto, Marlene no perdió tiempo en intensificar las cosas. Al día siguiente de la carta, cambió la contraseña del Wi-Fi. Sin previo aviso, sin ninguna nota, solo silencio. Me desperté, preparé una taza de café, abrí mi portátil para empezar el día de trabajo y, quizás, sin conexión a internet. Revisé el router. Todo estaba encendido, funcionando bien. Entonces noté una pequeña nota adhesiva pegada al costado del módem, solo para inquilinos que pagan. Me reí a carcajadas. Sinceramente, no podía creerlo. La palabra mezquina ni siquiera empezaba a describirlo. Se había tomado la molestia de iniciar sesión en el portal de administración y cambiar la contraseña del Wi-Fi solo para demostrar algún punto imaginario. Cuando le pregunté a papá, se encogió de hombros. Marlene se encarga ahora de los servicios públicos, dijo, hojeando una revista como si yo no estuviera allí. Dice que si no contribuyes, no tienes acceso. Contribuir. Esa palabra empezó a aparecer cada vez más. De repente, todo lo que hacía o dejaba de hacer se enmarcaba en esa perspectiva. ¿No vacié el lavavajillas? No estaba contribuyendo. Dejé una chaqueta en el respaldo del sofá. No estaba respetando el espacio compartido. Ni siquiera mi propia habitación estaba a salvo. Marlene entró una tarde mientras yo estaba en una llamada, sosteniendo un pequeño cubo de basura. Solo estoy haciendo la ronda, dijo con una sonrisa empalagosa. Este lugar se desordena tanto. La miré fijamente, con los auriculares puestos, a mitad de una frase con un cliente. Ni siquiera parpadeó. Simplemente entró, recogió mi papelera y se fue como si fuera lo más natural del mundo. Después de eso, compré una cerradura para mi puerta. Eso tampoco le gustó. Así que ahora cerramos las puertas con llave, dijo a la mañana siguiente en el desayuno, sirviendo una cucharada de requesón en un plato como si la hubiera ofendido personalmente. Se siente un poco hostil, ¿no crees? No respondí. Ni siquiera levanté la vista. Solo sorbí mi café y esperé el siguiente golpe. No tardó en llegar. Una semana después, volví del gimnasio y encontré mi habitación completamente reorganizada. La cama movida, el escritorio empujado contra la pared, incluso mis pósteres quitados y reemplazados por una pintura de girasoles que parecía sacada de una sala de espera. Se me cayó el alma a los pies. Corrí al armario. Afortunadamente, mis documentos estaban intactos, pero mi ropa había sido doblada y reorganizada como si fuera un huésped en un hotel. Marlene pensó que necesitaba un toque femenino, dijo papá más tarde, cuando lo confronté. ¿Un toque femenino?, repliqué. Esto no es una casa de muñecas. Es mi habitación en mi casa. Pero a él no le importó. Estaba completamente bajo su hechizo. Podía verlo en la forma en que la miraba cuando entraba en una habitación, como si ella fuera el sol y él un satélite medio congelado, agradecido por el calor. Quería creer que todavía tenía algo de carácter bajo toda esa admiración, pero cada vez que intentaba buscarlo, dejaba que ella hablara por él. Solo intenta ayudar, dijo. ¿Podrías mostrar un poco de agradecimiento? ¿Agradecimiento por qué? ¿Por invadir mi espacio? ¿Por tratarme como a un ocupa? La cosa empeoró. Marlene empezó a decirles a los vecinos que ella y papá me habían acogido, como si yo fuera un pobre millennial en apuros que no tenía a dónde ir. Me enteré de esto por la señora Sandoval, la vecina, quien me llevó a un lado una tarde mientras cortaba el césped. Es tan amable que tu padre y su nueva esposa te estén ayudando a recuperarte, dijo con una sonrisa amable. Casi se me cae la cortadora. ¿Disculpe? Ya sabes, dejándote quedarte aquí por un tiempo. Marlene dijo que estabas entre trabajos. ¿Entre trabajos? No había perdido ni un solo sueldo en 5 años. Esa noche, me senté solo en mi habitación, con las luces apagadas, tratando de respirar a través de la presión en mi pecho. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia vida, de mi propia casa. Cada vez que intentaba imponerme, Marlene lo convertía en un acto de agresión. Y mi padre, él simplemente miraba, asentía,
se encogía de hombros, lo que fuera para mantener la paz. No era solo control lo que ella quería. Era propiedad. Y luego vino el incidente del correo. Pedí que me enviaran un conjunto de documentos legales a casa. Nada secreto, solo algunas actualizaciones de mi fideicomiso y registros de propiedad. Pero cuando el paquete no llegó, revisé el seguimiento. Había sido entregado 2 días antes. Le pregunté a papá si lo había visto. Pregúntale a Marlene, dijo. Ella se encarga del correo ahora. Así que lo hice. Oh, ese sobre, dijo con una sonrisa burlona. Lo puse en el reciclaje. Pensé que era correo basura. Se me secó la boca. ¿Abriste mi correo? Tenía la dirección de la casa, dijo, fingiendo inocencia, y sin nombre. Pensé que era uno de esos folletos políticos. Tenía mi nombre completo, impreso en negrita. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa noche, recuperé los restos rotos del contenedor de reciclaje, los reconstruí en mi escritorio como una escena del crimen y los miré hasta que no pude más. Algo dentro de mí se rompió, no con rabia, sino con claridad. Me di cuenta en ese momento de que Marlene no iba a parar. No solo estaba marcando territorio, me estaba borrando a mí. Y mi padre, la estaba dejando hacerlo. Empecé a dormir con auriculares con cancelación de ruido solo para bloquear el sonido de sus sesiones nocturnas de vino y televisión abajo. Cada día se sentía como caminar por la casa de otra persona. Su comida ocupaba el refrigerador. Su aroma floral se aferraba a los muebles. Su risa, fuerte y chirriante, resonaba por los pasillos como una parodia de felicidad doméstica. Incluso reemplazó el piano de mi madre. Eso dolió más de lo que esperaba. Entré un fin de semana y encontré a unos transportistas sacando el viejo piano vertical que había estado intacto en la esquina desde que mamá falleció. No estaba en muy buen estado, pero era suyo. Solía tocar nanas en él cuando yo era niño. Había planeado restaurarlo algún día. En su lugar, Marlene lo había cambiado por un nuevo y elegante teclado digital. Más moderno, dijo, sorbiéndote mientras el viejo piano desaparecía por la puerta. Encaja mejor con la estética. No dije una palabra. Simplemente me di la vuelta y me fui. Conduje durante horas ese día, sin rumbo, adormecido. Terminé en el estacionamiento de un viejo restaurante a las afueras de la ciudad, simplemente mirando al cielo. Recuerdo haber pensado, esto no puede seguir así. Algo tiene que cambiar. Pero no fue hasta el incidente de la barbacoa que las cosas realmente llegaron a un punto crítico. Era un sábado soleado de principios de primavera, el tipo de tarde que pedía una bebida fría y hamburguesas a la parrilla. Invité a algunos amigos, solo 3 personas, todos buenos compañeros de la universidad que habían estado pidiendo visitarme. Ni siquiera planeaba entrar en la casa, solo hamburguesas, cervezas y un altavoz en el patio trasero. A Marlene no le gustó. Salió a mitad de camino, con los brazos cruzados, los labios apretados, y me informó que estábamos perturbando la tranquilidad del vecindario. Mis amigos me miraron, confundidos. Intenté tomármelo a risa. Bajaremos la voz. No te preocupes. Pero ella no había terminado. 10 minutos después, regresó con mi padre a cuestas, y se quedaron en el porche como un par de inspectores de la comunidad de propietarios. Esto no es apropiado, Trevor, dijo ella. ¿No pediste permiso? ¿Permiso?, repetí. ¿Para usar mi propio patio trasero? Sus ojos se entrecerraron. ¿Te refieres a nuestro patio trasero? Eso fue todo. La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba. Mis amigos se callaron. La miré fijamente, sintiendo como el calor subía por mi pecho. ¿Sabes qué?, dije lentamente. ¿Por qué no llevamos esto adentro? Dejé entrar a mis amigos, cerré la puerta trasera y les dije que esperaran en la sala. Luego entré en el estudio, cerré la puerta y saqué un archivo del cajón con llave de mi escritorio. Dentro estaba todo: la escritura a mi nombre, el testamento firmado y notariado, los documentos de transferencia, la carta del abogado y, cuidadosamente guardada al fondo, una orden de desalojo legalmente preparada pero aún sin entregar. La había guardado durante meses, esperando que no llegara a esto. Pero ahora no era una cuestión de sí.
Era una cuestión de cuándo. Y el siguiente movimiento era mío. Pero antes de que pudiera actuar, sucedió algo que lo puso todo patas arriba y me dio la ventaja que nunca supe que necesitaba. Algo que Marlene nunca vio venir. Hay un momento justo antes de una gran traición en el que tu instinto intenta advertirte. Es como una tensión repentina y silenciosa en tu pecho, un peso extraño que no puedes identificar. Sentí eso la mañana en que sucedió, pero no podía explicar por qué. El clima era normal. El café sabía igual. Papá ya había salido de casa a las 8 de la mañana, y Marlene tarareaba en la cocina como si no hubiera pasado el día anterior acusándome de sabotear la paz del hogar. Todo parecía normal, pero algo estaba mal. Comenzó con una llamada de mi banco, una verificación de fraude de rutina. Señor Clark, dijo el representante, solo queríamos verificar un intento reciente de cambiar la dirección postal de sus cuentas corrientes y de inversión. La solicitud llegó ayer por la tarde. Me quedé helado, con el teléfono pegado a la oreja, la sangre drenando de mi rostro. No hice ninguna solicitud, dije. De acuerdo, gracias. Ya lo hemos marcado y revertido el cambio, pero la dirección enviada coincide con la que ya tenemos en el archivo, solo con una ligera variación. Se listó como a la atención de Marlene Clark. ¿Es pariente suya? Casi se me cae el teléfono. El resto de la conversación fue un borrón. Colgué, con el corazón latiendo en mi pecho. Agradecí al representante, bloqueé mi cuenta con un código de verificación y cambié cada contraseña que se me ocurrió. Luego me quedé sentado, mirando al suelo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Marlene había intentado acceder a mis cuentas. Ya no solo estaba siendo manipuladora. Estaba intentando activamente reemplazarme. No se trataba solo del wifi, los muebles o el piano. No eran solo los rumores que estaba difundiendo a los vecinos o el viaje de poder en el que se había embarcado desde que se mudó. Esto era algo diferente. Era deliberado, dirigido. Había presentado un cambio de dirección usando mi casa con su nombre como destinataria. Y ahí fue cuando todo encajó. Corrí a la oficina y abrí de nuevo el cajón de archivos. Además de la escritura y los papeles del fideicomiso, guardaba una carpeta con correo antiguo, por si alguna vez necesitaba demostrar residencia o propiedad. La hojeé, con la mano temblorosa, y lo encontré. Un viejo estado de cuenta de la hipoteca dirigido a mí, luego otro, luego una factura de impuestos. Pero justo entre ellos había algo nuevo, un correo que no reconocía. Era de una compañía de seguros de hogar, no la mía. Y tenía el nombre de Marlene. Solicitud de póliza pendiente de aprobación de suscripción para cobertura de copropietario de vivienda. Lo miré fijamente durante un largo momento, incapaz de creer lo que estaba viendo. Copropietario de vivienda. Había solicitado la copropiedad de mi casa. Y lo que es peor, mi padre había firmado como aval. No soy de los que lloran, pero eso me golpeó profundo. Se me hizo un nudo en la garganta, y me quedé sentado en el oscuro estudio, con las persianas a medio bajar, los papeles esparcidos por el escritorio como pruebas en un juicio. Mi propio padre, mi sangre, había firmado un documento que intentaba entregar una parte de lo único que mi madre me dejó, sin mi consentimiento, sin siquiera decírmelo. Unas horas después, llegó a casa como si nada hubiera pasado. Ni siquiera le di tiempo a colgar su abrigo. ¿Qué es esto?, dije, sosteniendo el formulario del seguro en su cara. Parpadeó, confundido. ¿De dónde sacaste eso? Lo encontré en el buzón de correo. Ni siquiera intentaste ocultarlo. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Es solo una solicitud de póliza, murmuró. Marlene quería proteger sus bienes. ¿Sus qué?, repliqué. No posee ni un solo ladrillo de esta casa. Ella vive aquí, dijo débilmente. Estamos construyendo una vida juntos. Se mudó hace 8 meses, papá. ¿8? Tiró el piano de mamá. Intentó cambiar mis registros bancarios. ¿Y ahora estás solicitando la propiedad? Su rostro se tensó. Estás exagerando las cosas. No, dije en voz baja. Finalmente lo estoy viendo con claridad. No dijo ni una palabra más, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Esa noche,
Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo con una manta sobre los hombros, temblando. No de miedo, sino de algo peor. Me sentí desarraigado, como si el último hilo de familia que tenía simplemente se hubiera ido. Los días siguientes fueron un borrón de fría cortesía. Marlene siguió fingiendo que no había pasado nada. Me decía buenos días, horneaba magdalenas, me ofrecía café como si estuviéramos en una comedia de situación. Papá me evitaba por completo. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa, y el silencio hacía que todo pareciera embrujado. La ausencia de mi madre de repente se sentía masiva. Y luego vino la fiesta. El cumpleaños de Marlene. Aparentemente, no estaba invitado. Lo planeó todo en Facebook, justo delante de mis narices, y les dijo a los vecinos que era solo una pequeña reunión. Solo me enteré cuando entré en la cocina y vi una pancarta gigante de feliz cumpleaños, Marlene, sobre la mesa. Ella levantó la vista de los cupcakes que estaba arreglando como si la hubieran pillado robando. «Oh, estás aquí», dijo, ajustándose la blusa. «No estábamos seguros de que estarías por aquí este fin de semana». La miré fijamente. «Vives en mi casa». «¿Dónde más iba a estar?» No respondió, solo sonrió y volvió a su glaseado. Ese sábado, la gente empezó a llegar sobre las 4 de la tarde. Reconocí a la mayoría de ellos, vecinos, algunos viejos amigos del trabajo de papá, un par de mujeres con las que Marlene jugaba al pickleball. Me mantuve arriba, con los auriculares puestos, intentando ahogar el ruido. Pero incluso a través de 2 puertas cerradas, podía oírla reír. Pude oírla decir nuestro hogar al menos 4 veces diferentes. Luego oí mi nombre. «Está intentando ayudar a Trevor a madurar», dijo alguien. No pude reconocer la voz. «Bueno, me alegro de que por fin se esté poniendo firme», dijo otro. «Ha estado viviendo de ellos durante demasiado tiempo». Eso fue suficiente. Bajé las escaleras, lento, tranquilo, dejando que todas las cabezas en la habitación se giraran hacia mí como si fuera un fantasma rondando su buffet de vino y queso. Los ojos de Marlene se abrieron un poco, pero no dejó de sonreír. «Ahí está», dijo. «El hombre del momento». No respondí. Caminé hacia el comedor, cogí el buzón de correo y saqué 3 sobres dirigidos a mí. Los levanté, me volví hacia ella y dije, «¿Vuelves a revisar mi correo y presento cargos?» La habitación se quedó en silencio. Ella parpadeó. «Trevor, este no es el momento». No, dije, con la voz baja y uniforme. «Tú no decides cuándo es el momento. No puedes organizar una fiesta en mi casa, mentir a la gente sobre quién es el dueño y fingir que yo soy el problema». Alguien en el fondo tosió. La máscara de Marlene se resquebrajó un poco. «Creo que necesitas calmarte». «Y yo creo que tú necesitas hacer una maleta», respondí. Su sonrisa flaqueó. «¿Perdón?» No me repetí. Me di la vuelta, subí las escaleras y cerré la puerta con llave. Esa noche, mucho después de que el último coche se hubiera ido y la casa se hubiera quedado en silencio de nuevo, saqué el sobre de mi cajón y lo miré una última vez. La orden de desalojo, firmada, fechada, legal. La había guardado durante meses, esperando el momento adecuado. Ahora el momento había llegado. Pero justo cuando estaba sellando el sobre para entregarlo, oí algo que me hizo detenerme. Susurros fuera de la puerta de mi habitación. Me acerqué sigilosamente, pegué la oreja al marco, con el corazón latiendo con fuerza. «Marlene, es inestable. No me siento segura con él aquí». «Papá, ¿crees que realmente podemos echarlo?» «Marlene, si me pone una mano encima o me amenaza de nuevo, podemos presentar una denuncia». «Ya lo he investigado». «Angustia emocional, condiciones de vida inseguras». «Si lo jugamos bien, podríamos conseguir que el tribunal se ponga de nuestro lado. Una vez que esté fuera, podemos apelar a la ciudad para reestructurar la escritura. Decir que hubo un error en el testamento». «Papá, es arriesgado, Marlene». «Marlene, también lo es dejar que se quede. No voy a compartir mi vida con un niño mimado que se esconde detrás de papeleo. Es hora de que tomemos el control». Mi visión se nubló, mis dedos se cerraron en puños. Estaban planeando fingir un conflicto, sacarme de mi propia casa,
impugnar el testamento, destruir todo lo que mi madre intentó proteger. Y mi propio padre era parte de ello. Ese fue el momento. La traición no fue ruidosa ni dramática. No fue una bofetada, ni un grito, ni un portazo. Fue ese momento silencioso y escalofriante de oír a las dos personas bajo mi techo conspirar para borrarme como si fuera un inconveniente temporal. No dormí esa noche. En cambio, me preparé, porque lo que ellos no sabían era que cada mentira, cada carta, cada susurro estaba a punto de derrumbarse. Tocar fondo no siempre llega con un estruendo. A veces llega en silencio, se sienta a tu lado en el desayuno, sin ser invitado, y finge que pertenece allí. Así es como me sentí al despertar a la mañana siguiente. Ya no reconocía mi propia casa. Cada crujido en el pasillo se sentía como un intruso. Cada foto familiar en la pared ahora tenía la sonrisa engreída de Marlene devolviéndome la mirada. Incluso el olor había cambiado, algo de lavanda, artificial, polvoriento, nada que ver con las viejas velas de mamá. Pasé ese domingo en una especie de neblina, simplemente viendo cómo el sol se arrastraba por el suelo de madera. No salí de mi habitación. No hablé con mi padre. Marlene intentó llamar una vez por la mañana, con una voz falsamente dulce preguntando si quería desayunar. No respondí. No volvió a intentarlo. Seguí repasando esas palabras susurradas de la noche anterior. Es inestable. Podemos presentar una denuncia. Decir que hubo un error en el testamento. Me ponía la piel de gallina. Ya no era solo traición. Era una emboscada en toda regla. Coordinada, calculada, y lo peor de todo, proveniente del hombre que solía llevarme sobre sus hombros durante los desfiles y animar más fuerte en mi graduación de secundaria. No pude evitar preguntarme si siempre había sido así. Si mamá lo vio, si sabía lo que pasaría en el momento en que ella no estuviera para mantenerlo atado. Quizás por eso me dejó la casa a mí en lugar de a él. Quizás vio este futuro desarrollándose en sus últimas semanas, silenciosa y con ojos agudos desde su cama de cuidados paliativos, sabiendo muy bien en quién se convertiría cuando el duelo le diera una excusa. Pero saber eso no hacía más fácil vivirlo. Los siguientes días se sucedieron de forma borrosa. Intenté mantener las cosas normales en la superficie. Me levantaba, hacía café, trabajaba en silencio. Me duchaba por la noche cuando sabía que estaban dormidos. Comía cuando la cocina estaba vacía. Me movía como un fantasma. Cada vez que salía de casa, revisaba mi habitación 2 veces, asegurando todo. Incluso compré una caja fuerte portátil para mis documentos y la escondí en el panel falso detrás del cajón de mi armario. Paranoico, tal vez, pero ya no me arriesgaba. Entonces, una tarde, llegué a casa y encontré la puerta de mi habitación ligeramente entreabierta. Se me cayó el alma a los pies. Siempre la cerraba con llave. Siempre. La empujé lentamente, rezando para que, tal vez, solo tal vez, se me hubiera olvidado por una vez. Pero en el momento en que entré, lo supe. El aire se sentía extraño, violado. La caja fuerte estaba intacta, eso fue un alivio. Pero mi portátil había desaparecido. Me di la vuelta, buscando. Cajones del escritorio abiertos, libros esparcidos. Mis auriculares arrancados de su soporte y tirados en la cama como basura. No grité, no chillé. Simplemente me quedé allí, mirando el espacio vacío donde solía estar mi ordenador. Mis pensamientos ya corrían por los peores escenarios posibles. Mi trabajo estaba ahí. Información financiera, contraseñas, contratos. Encontré a Marlene en la cocina, bebiendo vino en leggings y un cardigan, hojeando una revista como si fuera un martes cualquiera. ¿Dónde está mi portátil?, pregunté. Ni siquiera parpadeó. Ah, esa cosa vieja. La moví. Parecía que estaba acumulando polvo. Entraste en mi habitación, dije secamente. ¿No la cerraste con llave? Sí, lo hice. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero sonrió. Bueno, quizás pensaste que lo hiciste. ¿Dónde está? Hizo un gesto vago hacia el pasillo. Lo puse en la mesa de café. Entré en la sala de estar. Efectivamente, allí estaba, abierto sobre la mesa, con la pantalla en negro.
Lo toqué y estaba caliente. Alguien acababa de usarlo. Lo abrí. La pantalla de inicio de sesión había sido intentada 3 veces. Contraseña incorrecta cada vez. Lo bloqueé inmediatamente, lo borré de forma remota y cambié cada contraseña que se me ocurrió. Luego, hice una copia de seguridad de todo en un disco duro externo y lo enterré en el compartimento del asiento trasero de mi coche. Esa noche, llamé a mi amigo Ethan. Es abogado inmobiliario, conoce la ley de propiedad mejor que nadie que haya conocido. No habíamos hablado en un tiempo, no había querido involucrar a nadie en este lío, pero ahora necesitaba refuerzos. Me reuní con él al día siguiente en una cafetería a unos kilómetros de distancia. Escuchó en silencio mientras le exponía todo, la carta, la póliza de seguro, la manipulación del correo, el intento de acceso a mis cuentas, los susurros fuera de mi puerta. Le mostré fotos, correos electrónicos, incluso las grabaciones de vídeo con marca de tiempo de mi teléfono de Marlene rebuscando en mis cajones una vez que lo dejé grabando por accidente. Silbó en voz baja. Tienes suficiente para presentar cargos si quieres. Asentí. No quiero que llegue a eso. Todavía no. Se echó hacia atrás. Entonces, ¿qué quieres? Hice una pausa, sorbí mi café. Quiero que se vayan. ¿En silencio? Permanentemente. Sin dramas, sin peleas judiciales, simplemente que se vayan. Él sonrió. Entonces hagamos que suceda. Esa reunión se convirtió en el comienzo de mi plan. Ethan me guió a través de los aspectos legales del desalojo de inquilinos que no pagan, incluso si son familia. Me explicó los avisos necesarios, los plazos, el papeleo. Ya tenía la orden de desalojo firmada, pero aún no la había entregado. Me sugirió que lo hiciera según las reglas, contratar a un notificador judicial, documentar todo, ser educado, profesional, frío. Trátalo como una transacción comercial, dijo. No estás desalojando a tu padre. Estás retirando a 2 ocupantes ilegales de una propiedad que legalmente te pertenece. Punto. Asentí, pero mi pecho todavía se sentía pesado. La parte emocional, la parte en la que tenía que aceptar que mi padre no era el hombre que yo pensaba que era, eso iba a llevar más tiempo procesarlo. Cuando llegué a casa esa noche, Marlene estaba esperando en la sala. He notado que has estado un poco distante, dijo, con una falsa preocupación pintada en su rostro. No respondí. Se levantó y cruzó los brazos. Mira, Trevor, lo entiendo. Te sientes desplazado. Pero esta casa ya no es solo tuya. Ahora somos una familia. Tu padre y yo estamos construyendo algo. Mis puños se apretaron a mis costados. No tenías derecho a tocar mi correo ni mi portátil. Sus ojos parpadearon. Estás siendo dramático. No, estoy siendo paciente, que es más de lo que mereces. Dio un paso adelante. Si no estás contento aquí, quizás deberías buscar otro lugar donde quedarte. Ahí estaba. La invitación a irme de mi propia casa. La miré fijamente durante un largo rato. Luego dije, ¿sabes qué? Tal vez lo haga. Me fui esa noche. Hice una maleta, con el portátil, los documentos, la ropa. No les dije a dónde iba. Durante la siguiente semana, me quedé en casa de un amigo, dormí en su sofá, trabajé durante el día y planeé por la noche. Ethan me ayudó a redactar la notificación de desalojo oficial. Programamos la fecha de entrega. Contactamos a un cerrajero. Preparamos todo, legal, emocional y tácticamente. Y todo el tiempo, observé desde lejos cómo Marlene y mi padre se acomodaban más profundamente en la ilusión de que habían ganado. Cambiaron el wifi de nuevo, publicaron nuevas fotos en línea. Nuestro hogar, un nuevo comienzo, cenas familiares. Ni siquiera preguntaron a dónde había ido. No enviaron mensajes, no llamaron. Era como si ya me hubieran borrado. Pero lo que no sabían era que cada día que estaba fuera, me estaba volviendo más fuerte, más preparado, más seguro. Tocar fondo había quemado todo lo que me ataba a la esperanza de que las cosas pudieran mejorar por sí solas. Ahora, estaba listo para recuperar todo. Creo que nunca entendí de verdad la frase, el regreso es siempre más fuerte que el revés hasta ese mes fuera de casa.
El día que salí de mi propia casa con una bolsa de lona al hombro y el sonido del tarareo engreído de Marlene de fondo, sentí que estaba perdiendo. No importaba que tuviera los documentos legales o la razón moral, ni siquiera que la casa estuviera a mi nombre. Emocionalmente, me sentía derrotado, descartado, como si me hubieran superado en mi propio hogar. Pero el tiempo y la distancia pueden hacer algo poderoso cuando estás concentrado. Te ayudan a reconstruir. No solo planes, sino un propósito. Me quedé en casa de mi amigo Noah. Es el tipo de persona que no hace demasiadas preguntas. Simplemente me dio una llave de repuesto, despejó un estante en el refrigerador y dijo, quédate todo el tiempo que necesites. Esa primera noche, apenas hablé. Simplemente me tumbé en su viejo futón, mirando al techo, pensando en cada señal de alarma que había ignorado durante el último año. A la mañana siguiente, tomé una decisión, no más esperas, no más darles espacio para conspirar. Era hora de empezar el proceso. Lento, constante y preciso. Lo primero que hice fue reunirme de nuevo con Ethan. Esta vez, fui todo negocios. Me ayudó a presentar la notificación oficial de desalojo en el tribunal local. Como Marlene y mi padre no pagaban alquiler y no tenían contrato, se les consideraba licenciatarios según la ley, lo que significaba que no tenían derechos de inquilino. Presentamos el aviso de desalojo con un plazo de 30 días más que generoso y programamos a un notificador certificado para que lo entregara personalmente. No había posibilidad de que se perdiera en el correo o fuera triturado accidentalmente. Una vez que eso estuvo en marcha, dirigí mi atención hacia adentro. Vivir fuera de casa lejos de la tensión, la manipulación, la guerra silenciosa fue como exhalar de repente después de meses conteniendo la respiración. El apartamento de Noah era modesto pero limpio, tranquilo. Sin portazos, sin notas pasivo-agresivas, sin nadie revolviendo mis cosas. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, podía oírme pensar. Trabajé más duro que nunca durante esas semanas. Sin el estrés de las constantes críticas de Marlene o la ausencia fantasmal de mi padre, encontré un ritmo que no había sentido desde la universidad. Me levantaba temprano, iba al gimnasio, terminaba proyectos antes de lo previsto e incluso conseguí 2 nuevos clientes freelance. Los ingresos adicionales significaban que podía empezar a preparar las cosas para después del desalojo, planes de contingencia, mejoras en la casa, quizás incluso las renovaciones que mamá siempre había soñado hacer. Pero no era solo el impulso financiero lo que estaba ganando. Mi confianza empezó a volver. Cada vez que abría un mensaje de mi abogado confirmando otro paso legal dado o revisaba las imágenes de la cámara de seguridad que había instalado discretamente fuera de la puerta principal antes de irme, me sentía menos como una víctima y más como la versión de mí mismo que mi madre me crió para ser, reflexivo, metódico y reacio a ser intimidado. Hablando de la cámara, Marlene no la notó. Estaba oculta dentro de la pajarera decorativa del porche delantero, funcionaba con batería, conexión Wi-Fi, se activaba por movimiento y hacía copias de seguridad en la nube. La había instalado por un capricho hace meses, principalmente para vigilar el robo de paquetes, pero ahora era mi mejor herramienta. Recibía clips en mi correo electrónico cada vez que alguien entraba o salía. Al principio, eran cosas aburridas, Marlene saludando a los vecinos, mi padre descargando la compra, algunas caras desconocidas que pasaban por allí. Pero entonces un vídeo lo cambió todo. Eran poco después de las 8 de la tarde de un miércoles. Marlene estaba en el porche con un tipo que no reconocí. 50 y tantos años, bronceado, un reloj caro, pantalones caqui que gritaban asesor financiero. El vídeo no tenía sonido, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Ella le entregó una pila de papeles. Él los hojeó, señaló algo. Ella asintió. Luego se dieron la mano. Llamé a Ethan inmediatamente. Creo que está tratando de vender algo, dije. Me pidió que le enviara el clip. 1 hora después, me devolvió la llamada. Trevor, tenías razón en sospechar. El hombre con el que se reunió trabaja para una agencia inmobiliaria privada. Si está tratando de transferir la propiedad, debemos actuar rápido. Puede que esté tergiversando su estado de propiedad. Sentí que se me secaba la garganta. No se atrevería. Él suspiró. Es audaz, pero no inteligente. Nos aseguraremos de que esto quede documentado. Si está falsificando algo,
está cometiendo fraude. Eso ayudará aún más a tu caso. Agregamos las imágenes a nuestro archivo. Fue entonces cuando me di cuenta de que ahora tenía la sartén por el mango, y necesitaba actuar como tal. Empecé a preparar la casa. La prima de Noah, Chelsea, trabajaba en diseño de interiores. Le pagué para que elaborara conceptos de renovación para la cocina y la sala de estar. Creó hermosas maquetas, suelos de roble claro, estanterías abiertas, nueva iluminación, tonos tierra con sutiles toques modernos. Incluso tenía un amigo en paisajismo que se ofreció a diseñar un nuevo plan para el patio trasero, con un fogón y una pérgola. No solo los quería fuera, quería devolverle la vida a esa casa, hacerla mía de nuevo. Pero no me detuve ahí. También me reuní con una agente inmobiliaria local, no para vender, sino para evaluar. Quería una tasación completa. Cuando recorrió el lugar a partir de fotos antiguas y mis descripciones, dijo que la casa podría valer fácilmente un 30% más con las actualizaciones que estaba planeando. Ese número se me quedó grabado. No solo el valor de la casa, sino el valor de recuperarla. ¿Y la mejor parte? Cada presupuesto, cada plano, cada mejora estaba a mi nombre. Sin CEO firmantes, sin contribuciones del hogar, sin las huellas dactilares de nadie más en la visión. Mientras tanto, en la casa, la tensión estaba hirviendo. Según el notificador que contraté, Marlene abrió la puerta cuando entregó el aviso de desalojo. Al principio se negó a aceptarlo, pero una vez que se dio cuenta de que era oficial, al parecer intentó discutir con él. Buena suerte echando a tu propio padre, le espetó, según los informes, antes de cerrar la puerta de un portazo. El notificador, impasible, registró la interacción y me entregó el recibo. Tienen 30 días, dijo. Después de eso, presentamos una orden judicial. Luego puedes traer a un sheriff. Pero no quería que llegara tan lejos. Si podía hacer que se fueran sin arrastrar esto por los tribunales, lo haría. La semana siguiente, volví a la casa por primera vez desde que me fui. No estaban. Entré por la puerta principal y me quedé allí un minuto. El olor era diferente, más fuerte, como velas demasiado dulces mezcladas con desinfectante de limón. Los muebles se habían movido de nuevo. La vieja mesa de café de mi madre había sido empujada contra la pared, reemplazada por una de cristal moderna que no encajaba en absoluto con el ambiente. Las paredes tenían más fotos enmarcadas de Marlene y papá. Incluso el gato, mi gato de la infancia, Bailey, pareció confundido cuando me vio. Maulló como si no me hubiera visto en años. Me arrodillé y lo acaricié. Te sacaré de aquí, amigo, susurré. Fui directamente a mi habitación aún intacta, aún cerrada con llave, pero noté algo nuevo. La alfombra de afuera había sido reemplazada. No profesionalmente, solo una alfombra barata clavada descuidadamente como si estuvieran tratando de cubrir algo. La levanté. Allí, con un tenue marcador permanente, estaban las palabras, habitación de Trevor. Prohibido el paso. Mi madre lo había escrito cuando yo era un niño. Recuerdo haberla ayudado a hacer la plantilla después de que pintamos el pasillo. Verlo ahora, descolorido, medio borrado, cubierto, fue como si alguien hubiera trazado una línea a través de toda mi infancia. No lloré, pero me senté allí durante mucho tiempo. Antes de irme, deslicé una carta mecanografiada en el cajón de la cocina, el que Marlene usaba para su correo. No era hostil. No era emocional. Solo un recordatorio claro. Según la notificación legal de desalojo entregada el fecha, les quedan X días para desalojar la propiedad ubicada en dirección, actualmente y legalmente propiedad de Trevor Clark. El incumplimiento resultará en un desalojo ordenado por el tribunal. No es necesaria ninguna otra comunicación, a menos que sea sobre la logística de la partida. Esto no es una negociación. T. Clark. Era breve, firme, profesional. Me sentí bien al escribirlo. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas cambiaron rápidamente. Me enteré por rumores, gracias a la señora Sandoval de nuevo, que Marlene había empezado a decirle a la gente que yo les había legado la casa a ella y a papá. Hizo que pareciera que me había ido de la ciudad para siempre. Incluso le dijo al cartero que redirigiera mi correo a su nombre. Corregí eso en menos de un día, presenté una queja en la oficina de correos, actualicé mi dirección de reenvío,
cuando intentó publicar en línea que iba a organizar otro brunch en el jardín de su casa, envié un aviso de retirada al sitio del evento con la escritura de mi propiedad adjunta. El anuncio fue eliminado en 48 horas. Uno por uno, le quité el control silenciosa, legal y permanentemente. No estaba gritando ni amenazando. Solo estaba deshaciendo cada hilo que ella había intentado tirar, cada mentira que había tejido, cada centímetro que había robado. Y entonces sucedió algo inesperado. Mi padre me llamó. Eran las 8:13 de la tarde de un jueves. Casi no contesté, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Trevor dijo, tenemos que hablar. Esperé. No pensé que llegaría tan lejos, continuó. Ella dijo que solo estabas fanfarroneando. No respondí. Hubo una larga pausa. Yo no firmé nada, ¿sabes? Nada legal. Lo del seguro. Ella lo rellenó. Yo no firmé como aval. No sabía que lo estaba haciendo a tus espaldas. Eso sí que me sorprendió. ¿Falsificó tu firma? Dudó. Me pidió que firmara algo una vez. No lo hice. No quería meterme en medio. Pero estabas en medio. Se dijo en voz baja. Debería haber dicho algo. Debería haberlo detenido antes. Otra pausa. ¿Ella? Ella está hablando de irse. Mi ritmo cardíaco se ralentizó. Dijo que no se va a quedar donde no la quieren. Permanecí en silencio. No sé qué voy a hacer. Esa última parte, no sé qué voy a hacer, no era una actualización. Era una súplica. Pero no me quedaba consuelo para dar. Simplemente dije, tenéis 15 días. Luego colgué. Al día siguiente, le envié a Ethan una última actualización. Casi están fuera. Porque aunque ellos aún no lo supieran, su tiempo se había acabado. 2 días después de esa llamada, recibí un mensaje de la señora Sandoval. Trevor, pensé que deberías saberlo. Hay un camión de mudanzas en tu entrada. Lo miré fijamente durante un largo momento, sin saber qué sentir. ¿Alivio? ¿Triunfo? El tipo de emoción cargada de adrenalina que sientes cuando finalmente ganas una discusión que ha estado latente durante meses. Pero la parte más extraña fue lo insensible que me sentía. Como si me hubiera estado preparando para esto durante tanto tiempo que el momento real del movimiento, el cambio, apenas lo registré. Finalmente estaban haciendo las maletas. No corrí hacia allí. Esperé, los dejé sudar, los dejé preguntarse si aparecería. No tenía intención de confrontarlos a menos que fuera necesario. A estas alturas, tenía toda la ventaja que necesitaba y nada de la energía emocional que me quedaba para malgastar. Pero mientras la batalla visible llegaba a su fin, la parte oculta, la que ni siquiera había visto hasta hace poco, apenas comenzaba a desentrañarse. Comenzó cuando Ethan llamó de nuevo. ¿Vas a querer sentarte para esto?, dijo. ¿Debería preocuparme? No, pero te vas a enojar. Explicó que después de revisar los documentos del seguro de Marlene con más detalle, específicamente la póliza de copropietario que había intentado solicitar, había notado algo extraño en la solicitud. Se había marcado una casilla que indicaba interés financiero conjunto en la propiedad, y figuraba la firma de mi padre debajo. Pensé que dijo que no había firmado nada. Ese es el problema, dijo Ethan. La firma no coincide con su letra real. Ni de lejos. Me envió una copia escaneada. La abrí, me incliné y lo vi de inmediato. La D de Dan estaba escrita en una cursiva en bucle que mi padre nunca usaba. El resto era descuidado, casi como si alguien lo hubiera falsificado rápidamente o sin cuidado. Marlene lo falsificó, dije, conteniendo la respiración. Eso parece, lo cual es fraude. Si queremos seguir adelante, y podemos probarlo. Ya podemos. Solo necesitaba tu luz verde para proceder. No dije nada por un segundo. Luego asentí para mis adentros. Hazlo. Construyamos el caso. Porque ahora no se trataba solo del desalojo. Se trataba de exponerla legal, pública y exhaustivamente. Se trataba del panorama general. Tenía algo que ella no esperaba, paciencia y pruebas.
Pasé los siguientes días recopilando todo. Cada correo electrónico, mensaje de texto, fotografía, captura de pantalla, mensaje de voz y videoclip. Archivé las imágenes de ella entregando esos documentos del seguro al hombre en el porche. Descargué el audio de la cámara que había captado su conversación susurrada sobre presentar algo en mi contra. Hice una copia de seguridad de cada foto de la casa que la mostraba reclamando la propiedad en línea, cada publicación de Brun familiar donde usaba la frase nuestra casa, y cada declaración falsa que había hecho a los vecinos que la señora Sandoval amablemente había documentado. Y luego encontré algo más. Enterrado en mi antigua bandeja de entrada de Gmail había un documento compartido de Google de hace 3 meses, algo que ella había creado y me había invitado a ver, lo cual había ignorado en su momento. El archivo se titulaba Presupuesto del hogar y contribuciones. No era un presupuesto. Era una narrativa. Una lista de cosas que afirmaba haber proporcionado a la casa desde que se mudó: pintura, productos de limpieza, nueva decoración, pagos de servicios públicos, excepto que la mayoría de ellas estaban exageradas o eran completamente inventadas. Al final del documento, había incluido una nota: si alguna vez ocurren procedimientos legales, esto ayudará a demostrar que he contribuido financieramente al hogar. Miré esa línea, atónito. Se había estado preparando para esto todo el tiempo, posicionándose, creando un rastro de papel, incluso uno falso por si alguna vez necesitaba luchar por la casa. Era audaz, casi impresionante, pero también me dio exactamente lo que necesitaba. Se lo envié a Ethan. Esto muestra intención, dijo. Ha estado planeando hacer valer derechos falsos sobre la propiedad desde el principio. Con todo lo demás que has reunido, esto fortalece el caso de fraude. Si intenta algo más, si daña la casa al irse, si se niega a devolver las llaves, si siquiera cambia la contraseña del wifi de nuevo, podemos llevarla a los tribunales y ganar. Fácilmente. ¿Recibiría pena de cárcel?, pregunté en voz baja. Poco probable, pero sanciones civiles, multas, ¿posible restitución? Absolutamente. Se enfrenta a un golpe financiero, Trevor. Bien, porque el dinero era la única cosa que a Marlene parecía importarle más que el control. Siempre era la corriente subterránea de todo lo que hacía, sus bolsos de diseñador, sus comentarios apenas velados sobre la responsabilidad financiera, la forma en que presumía de gestionar el presupuesto del hogar. Aunque no pagaba ni un céntimo de alquiler, se había convertido en la reina de un castillo que no poseía. Y ahora que su trono se desmoronaba, casi podía oírla luchar por aferrarse a cada último trozo de ilusión. Por eso hice lo único que ella nunca esperó: me quedé en silencio. Sin confrontación, sin enfrentamiento final, sin un discurso dramático en el porche mientras cargaban las últimas cajas. Ni siquiera contacté a la señora Sandoval para saber cómo iban las cosas. Simplemente me centré en mí mismo, en el trabajo, en reuniones con contratistas, en tachar cosas de mi lista de tareas como si ya estuviera viviendo en un mundo post-Marlene. Y entonces, de la nada, recibí una llamada. Número oculto. Dudé en dejarlo sonar, pero la curiosidad ganó. ¿Trevor Clark?, preguntó una voz. Femenina, aguda, profesional. ¿Quién pregunta? Soy Danielle Meyers. Soy una investigadora privada contratada para verificar reclamaciones relacionadas con una disputa de bienes civiles. Creo que conoce a una Marlene Dawson. Casi se me cae el teléfono. ¿Ella te contrató? Me temo que no puedo revelar a mi cliente, pero llamo para verificar si usted es el único propietario de la propiedad en dirección. Exhalé lentamente. Lo soy. ¿Y es su nombre el único que figura en la escritura? Lo es. Hubo una pausa al otro lado. Estaba escribiendo algo. ¿Y está usted actualmente emprendiendo alguna acción legal contra la señora Dawson? Eso depende. ¿Está grabando esto? Otra pausa. No, pero puedo hacerlo si es necesario. Entonces sí, dije, lo estoy. Me dio las gracias y colgó. Me quedé mirando la pared durante un minuto entero, con el pulso acelerado. Así que, todavía estaba luchando. Incluso mientras el camión de mudanzas se alejaba, incluso mientras los últimos días pasaban, incluso mientras mi abogado reunía pruebas que podrían hundirla financieramente, ella estaba contratando investigadores para buscar ángulos, lagunas, ventajas. Y en ese momento, supe que no solo estaba tratando de quedarse con la casa.
Estaba tratando de hundirme con ella. Y fue entonces cuando dejé de jugar a la defensiva. Me reuní con Ethan de nuevo. Esta vez, no hablamos del desalojo, eso ya estaba en marcha. Hablamos de lo que vendría después. ¿Y si demanda? Pregunté. No ganará. Pero si lo hace solo para agotar tiempo, energía, dinero. Asintió lentamente. Entonces la contrademandas. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea. No solo para terminar con esto, sino para terminarlo públicamente. Le conté mi plan a Ethan. Levantó una ceja, impresionado. Es audaz, dijo. Pero es limpio y completamente legal. Quiero toda la verdad registrada, dije. Cada detalle, cada mentira, cada firma falsificada. Quiero que su nombre esté asociado a todo ello. Él sonrió. Entonces pasemos a la ofensiva. Porque la verdad es que ya no solo los estaba desalojando. Me estaba preparando para asegurarme de que nunca pudieran hacerle esto a nadie más. Ya no buscaba venganza por amargura. Lo estaba haciendo para reclamar cada centímetro de terreno que intentaron quitarme. ¿Y la mejor parte? Ni siquiera sabían que la tormenta se avecinaba. El día que se mudaron fue gris, húmedo y silencioso. Sin sol, sin pájaros, solo el sordo estruendo de un camión de mudanzas medio lleno saliendo de la entrada que había memorizado desde la infancia. Vi la transmisión en vivo desde mi cámara de seguridad en la tableta de Noah. Marlene ladraba órdenes a mi padre mientras arrastraba una maleta que parecía más pesada de lo que tenía derecho a ser. El rostro de mi padre era ilegible, simplemente en blanco, demacrado, vacío. No cerraron la puerta de golpe al irse. No saludaron. No se despidieron. Eso habría requerido el tipo de dignidad que nunca tuvieron. Esperé hasta la mañana siguiente para regresar. Hay algo casi sagrado en entrar en tu propia casa después de que ha sido profanada. El aire se sentía quieto, suspendido en un silencio incómodo, como si las paredes contuvieran la respiración. El pasillo olía a perfume barato y a desinfectante de limón sobrante. El refrigerador estaba vacío. La mitad de los estantes estaban desnudos. La sala de estar tenía abolladuras en las paredes por donde se habían arrastrado los muebles demasiado rápido. ¿Pero lo que más dolió? Se habían llevado a Bailey. Mi gato. El gato de mi madre. El gato que solía dormir en su almohada durante meses después de que ella falleciera, esperando a que volviera a casa. Se había ido. Me quedé en el pasillo durante 10 minutos con las manos en los bolsillos, la mandíbula apretada, mirando el lugar donde solía estar su cuenco de comida. Y algo dentro de mí se volvió frío. No enojado, no triste, simplemente enfocado. Habían cruzado una línea que ni siquiera había trazado. Así que llamé a Ethan. Respondió al primer timbrazo. ¿Están fuera? Sí, pero se llevaron al gato. Hizo una pausa. ¿En serio? En serio. Eso es robo. Lo sé. Y ya estamos presentando cargos por la firma falsificada y la tergiversación financiera. Esto solo añade más leña al fuego. No respondí. Haré la llamada, dijo. Vamos a por ellos con todo. Y eso es exactamente lo que hicimos. En 3 días, Ethan presentó una demanda civil multireclamación nombrando tanto a Marlene como a mi padre como CEO demandados. Los cargos incluían tergiversación fraudulenta, intento de robo de propiedad, falsificación de documentos legales, la firma falsa del seguro, interferencia intencional con activos financieros, su intento de cambio de dirección bancaria, manipulación de correo, documentado con vídeo con marca de tiempo y registros de quejas de USPS, y robo de mascotas, sí. Eso existe, y Bailey estaba registrado a mi nombre en el veterinario. Ethan empaquetó todo como un regalo perfectamente envuelto para el tribunal, limpio, hermético, devastador. Incluso adjuntó capturas de pantalla de las publicaciones en línea de Marlene donde se refería a la casa como nuestra e intentaba organizar almuerzos en una propiedad que no poseía. Pero no nos detuvimos ahí. 2 semanas después, una carta certificada fue entregada en la nueva dirección de Marlene, un modesto apartamento que estaba alquilando al otro lado de la ciudad. La carta era del editor de la columna legal del periódico local. Habían recibido un soplo anónimo,
cortesía de los contactos de Ethan en los medios, sobre una demanda por fraude pendiente que involucraba a una mujer que había intentado robar la propiedad de una casa familiar mediante documentos falsificados y manipulación financiera. El editor no tenía intención de publicar nombres antes de la audiencia judicial, pero la carta servía como un aviso de cortesía de que estaban monitoreando el caso para un posible artículo sobre las crecientes tendencias de fraude inmobiliario. En resumen, le hicimos saber que su reputación ahora estaba ligada a sus mentiras. Me llamó esa noche. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Su voz, tan a menudo engreída y condescendiente, temblaba. Trevor, no tenemos que hacer esto. ¿De acuerdo? Podemos llegar a un acuerdo. Es solo que... esto se está yendo de las manos. Tu padre no quería hacerte daño. Yo no quería. Mira, solo intentábamos encontrar nuestro lugar. Lo escuché 2 veces. Luego se lo reenvié a Ethan. Suena como una admisión de culpabilidad para mí, dijo. Lo añadimos al archivo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de idas y venidas legales. Marlene contrató a un abogado, un tipo de hablar suave de un bufete del centro que probablemente se especializaba en disputas familiares y tonterías de comunidades de propietarios. Intentaron llegar a un acuerdo, ofrecieron devolver cualquier artículo tomado por error y emitir una disculpa formal a cambio de retirar la demanda. Ethan lo rechazó sin pestañear. No vamos a llegar a un acuerdo, les dijo. Su cliente intentó robar un activo de 6 cifras, alterar registros financieros y manipuló el correo federal. Esto no es un malentendido. Es un patrón, y nos vamos a asegurar de que ese patrón quede completamente documentado en el registro público. El abogado de Marlene se quedó en silencio después de eso. Fue entonces cuando hice mi movimiento final. Verás, hay algo más sobre ser dueño de una casa que la gente olvida, tienes el control de la narrativa. Y en esta era digital, esa narrativa se extiende a todas partes. Con la ayuda de Ethan, presenté una orden de cese y desistimiento contra Marlene por tergiversar la propiedad del inmueble en cualquier foro público o digital. Enviamos copias a todos los grupos de Facebook del vecindario en los que había publicado, a todas las listas de correo de la comunidad de propietarios a las que estaba suscrita, e incluso a algunos sitios web de eventos que había utilizado para organizar sus falsas fiestas en el jardín. No la difamamos. Simplemente adjuntamos la documentación legal que confirmaba mi única propiedad de la casa, explicamos que no tenía derechos sobre la propiedad e incluimos una nota de que cualquier tergiversación continua sería respondida con una escalada legal. No fue vengativo. Fue preciso. Los vecinos empezaron a hablar. La señora Sandoval me envió un mensaje, no tenía idea de que estaba mintiendo todo ese tiempo. Les dijo a todos que te habías mudado a Michigan. Incluso el viejo compañero de golf de mi padre, Rick, me llamó de la nada. Trevor, escucha. Siento no haber preguntado antes. Marlene dijo que le habías dado la casa a tu padre. Todos lo asumimos. Quiero decir, lo hizo sonar tan real. Lo sé, dije. Por eso lo estoy arreglando. Pero la venganza no siempre se trata de exposición pública. A veces, la parte más satisfactoria es la reversión silenciosa, la recuperación de las cosas que intentaron quitarte. Así que fui al veterinario. Expliqué la situación, proporcioné la documentación que demostraba que Bailey era mío, registrado a mi nombre, con microchip, vacunado bajo mi historial de facturación durante años. El personal del veterinario estaba horrorizado. Confirmaron que Marlene había llevado a Bailey con el pretexto de que estaban rescatando a un gato de un hogar negligente. Incluso dijeron que intentó cambiar ilegalmente la información del microchip. El veterinario presentó un informe de incidente. El control de animales se involucró. En una semana, un oficial se presentó en la puerta de Marlene con una orden para incautar a Bailey y devolverlo a su legítimo dueño. Estaba de vuelta en mis brazos al atardecer. Delgado, un poco asustadizo, pero seguía siendo él. Se acurrucó en mi pecho esa noche y ronroneó como si nada hubiera cambiado. Ese fue el momento en que lo sentí. No victoria, sino cierre. Cada mentira que tejieron se había deshecho. Cada jugada de poder manipuladora se había vuelto en su contra. Y cada pieza de lo que hacía que esa casa fuera mía, hasta el gato durmiendo en el alféizar de la ventana, finalmente estaba en casa de nuevo. Un mes después,
Tuvimos nuestra cita en el tribunal. Marlene no se presentó. Envió a su abogado. Mi padre apareció solo. Parecía más viejo de lo que recordaba. Cansado, más pequeño. No hablamos, solo nos sentamos en extremos opuestos de la sala, flanqueados por el silencio y los abogados. Ethan expuso todo, la firma falsificada, la estafa del seguro, el correo manipulado, el intento de fraude bancario, las afirmaciones de cohabitación fabricadas, el robo de mi mascota. Lo hizo con calma, con documentos, capturas de pantalla, marcas de tiempo, sin drama, sin ira, solo la verdad. Al final de la sesión, el juez ni siquiera dudó. Veredicto a mi favor. Reprimenda formal a Marlene. Restitución financiera ordenada por el tribunal. Un registro legal permanente de su fraude. Todo lo que ella intentó manipular, torcer o fingir estaba ahora cimentado en un registro en blanco y negro. Indiscutible, irreversible, humillante. En cuanto a mi padre, se me acercó en el pasillo después, con las manos en los bolsillos, la mirada baja. No sabía que estaba haciendo todo eso, murmuró. Pensé que estaba empezando de nuevo. Lo estabas, dije. Pero no conmigo. Asintió. Luego se alejó. Sin disculpas, sin un gran momento, solo distancia, que en ese momento era todo lo que necesitaba. De vuelta en casa, encendí la vieja chimenea por primera vez en años. Bailey yacía en la alfombra, ronroneando. Me senté en el sillón de mamá, con una nueva capa de pintura en las paredes, su libro favorito descansando en la mesa auxiliar, y me di cuenta de algo. La venganza no tiene que ser ruidosa. Solo tiene que ser final. ¿Y esto? Esto se había acabado. Las consecuencias, cuando se hacen bien, no son explosivas. Son silenciosas, lentas, ineludibles, como el humo que se cuela bajo una puerta cerrada, impregnando todo lo que creías seguro. Así fue para Marlene y mi padre. No hubo un gran colapso dramático, solo un desmoronamiento gradual del pequeño imperio que construyeron sobre mentiras, manipulación y falso encanto. Después del fallo judicial, Marlene guardó silencio. No apeló la decisión, no respondió a ninguna de las demandas formales de pago de restitución, ni siquiera intentó comunicarse a través de su abogado. El tribunal le dio 30 días para comenzar a pagar los daños o se impondría un gravamen sobre sus bienes, aunque por lo que Ethan pudo averiguar, no poseía mucho. Su coche era de leasing. Su cuenta bancaria era modesta. La única razón por la que había logrado mantener las apariencias durante tanto tiempo era porque vivía de la ilusión y la generosidad de otras personas. Esa ilusión se rompió rápidamente. La historia de su desalojo se extendió lentamente por el vecindario. Nunca se lo conté a nadie directamente, no fue necesario. Uno por uno, la verdad se filtró a través de conversaciones tranquilas y vecinos observadores. La señora Sandoval lo mencionó en su club de lectura. Rick lo sacó a relucir durante un partido de golf. Incluso el presidente de la comunidad de propietarios me envió un correo electrónico personal para disculparse por malinterpretar la naturaleza de su ocupación y por cualquier suposición que hubieran hecho. Estaba, en sus palabras, profundamente arrepentido por dejar que los chismes de la comunidad prevalecieran sobre los hechos. Fue más validación de la que necesitaba. Pero no se detuvo ahí. Marlene perdió su posición social casi de la noche a la mañana. No más invitaciones a brunch, no más fiestas en el jardín. Su nombre desapareció de la página de eventos del vecindario. Fue eliminada discretamente de 2 grupos locales de Facebook de la comunidad, expulsada por difundir información errónea y crear conflictos innecesarios. Intentó recuperar algo de simpatía, por supuesto. Apareció una publicación bajo una cuenta falsa, claramente suya, donde afirmaba que había sido engañada por su hijastro ingrato, que se le había prometido un lugar en la casa familiar y que había sido abusada emocionalmente y víctima de manipulación legal. Pero las capturas de pantalla son para siempre. Y desafortunadamente para ella, yo ya había publicado una declaración pública cuidadosamente redactada solo una vez en mi página personal exponiendo los hechos. Yo era el único propietario de la casa. El testamento de mi madre me había nombrado su sucesor y beneficiario. Marlene nunca había pagado alquiler, firmado un contrato de arrendamiento ni tenido ningún derecho legal sobre la propiedad.
Cualquier acusación que hiciera eran intentos de aplicar ingeniería inversa a la propiedad de algo a lo que nunca tuvo derecho. No insulté. No ataqué. Dejé que la verdad hablara, y la gente escuchó. Esa publicación se compartió docenas de veces en foros locales, incluido uno sobre la concienciación del fraude inmobiliario, donde la gente comenzó a comparar notas y experiencias con sus propios tipos Marlene. Aparentemente, ella no era única. Su nombre se convirtió en una historia con moraleja. En cuanto a mi padre, no se recuperó como ella. Intentó durante un tiempo distanciarse de todo el asunto, trató de decirle a la gente que no estaba involucrado, que solo quería paz y que yo había reaccionado de forma exagerada. Pero los registros no mienten. El tribunal no mintió. La ausencia de cualquier tipo de disculpa, pública o privada, hablaba por sí sola. No nos hablamos durante meses. Envió un correo electrónico después de la audiencia. Tenía 3 frases: siento lo que pasó. No supe cómo detenerlo. Espero que algún día podamos volver a hablar. No respondí, porque eso no era una disculpa. Era una evasión. Un UPS de un hombre que vio todo suceder y no hizo nada. Un hombre que se sentó al lado de una mujer mientras ella intentaba quitarle todo lo que su difunta esposa había dejado. Que me vio luchar, ser expulsado de mi propia casa, que me robaran el correo, manipularan mis cuentas bancarias, se llevaran a mi mascota de la infancia, y aún así se mantuvo en silencio. Él tomó su decisión, y yo tomé la mía. Seguí adelante. La casa, que una vez fue un campo de batalla, lentamente volvió a ser mía en todos los sentidos. Las velas florales fueron a la basura. Las tonterías de limón también. Contraté a un equipo de contratistas y comencé las renovaciones que mi madre siempre había soñado pero nunca llegó a hacer. Derribamos la pared de la cocina y abrimos el espacio a un hermoso comedor con luz natural. Restauré los suelos de madera, añadí nuevas ventanas y convertí el garaje en una oficina en casa con tragaluces. Chelsea, la diseñadora de interiores que me ayudó hace meses, se convirtió en una presencia habitual. Tenía buen ojo para el color, para la calidez, y respetaba el valor sentimental de cada mueble que conservé. Juntos, reconstruimos el corazón del hogar. No para olvidar lo que había pasado, sino para reclamarlo, para sobreescribir los malos recuerdos con otros mejores. A Bailey le costó un tiempo adaptarse. Durante las primeras semanas, saltaba con cada sonido, se escondía en los armarios, dormía debajo de la cama en lugar de sobre ella. Pero lentamente, su confianza regresó. Empezó a recibirme en la puerta de nuevo, a subirse a mi escritorio durante las reuniones de Zoom, a jugar con los rayos de sol en la cocina, tal como solía hacer cuando mamá aún vivía. La vida, a su propio ritmo, sanó. Y entonces llegó la carta. 6 meses después de que terminara la demanda, un sobre simple, sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel, sin firma, sin saludo, solo palabras mecanografiadas: no me llevé a tu gato para hacerte daño. Me lo llevé porque pensé que yo también merecía algo que amar. Tú siempre ibas a ganar. Pero espero que sepas que nunca te odié. Solo quería un lugar donde yo importara. La miré fijamente durante mucho tiempo. Marlene, incluso ahora, todavía intentando escribir su propia versión de la historia. Todavía fingiendo que solo era incomprendida. Todavía sin asumir la responsabilidad. Quemé la carta en la chimenea esa noche. No por rencor, sino por finalidad. Porque no necesitaba aferrarme a nada más que ella hubiera tocado. Ni a sus palabras, ni a su recuerdo, ni siquiera a su culpa. Todo lo que intentó quitarme mi casa, mi paz, mi identidad era mío de nuevo. La venganza no fue ruidosa. No necesitaba serlo. Estaba en cada mañana tranquila que despertaba en una casa que se sentía como un hogar de nuevo. En cada vez que Bailey ronroneaba en mi pecho. En cada amigo que pasaba y decía: tío, este lugar se ve increíble. En cada contratista que elogiaba la distribución. En cada noche que me sentaba al piano de mi madre, sí, lo encontré en la tienda de segunda mano y lo compré de vuelta, y dejaba que los acordes resonaran por las mismas paredes que ella una vez llenó de música. Intentaron quitarlo todo, y ahora no tenían nada. Y yo tenía más de lo que ellos jamás entendieron. No solo una casa, sino libertad, cierre y una paz que no podía ser robada, vendida ni falsificada.
No solo recuperé mi hogar. Me recuperé a mí mismo. Y esta vez, nadie se llevará ninguno de los dos.